Estupendo. Pues buenas tardes y buenas noches a todo el mundo. Como co-coordinadora del taller, os doy la bienvenida a nuestra última sesión de nuestro curso Enfoques de Análisis Sociopolítico para la Inclusión de la Persona con Discapacidad. Soy Verónica Slaviero, investigadora predoctoral del Departamento de Ciencia Política y de la Administración de la facultad, y agradezco muchísimo a todo el mundo para tomar este rato para participar en esta última sesión. El día de hoy vamos a ver con nuestra ponente Marta Castillo, vamos a ver la parte de incidencia política, la acción de lobby en materia de discapacidad e inclusión. Bueno, nuestra ponente es una socióloga de la Universidad de Granada, ha hecho el grado en Ciencia Política y Sociología, ha seguido con un máster en Dirección y Organización de ONG y un máster de Liderazgo e Innovación Social en un centro de formación de Madrid, y es presidenta del Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad en Andalucía, justamente el CERMI Andalucía. Bueno, antes de pasarle la palabra, un minutillo, quisiera tener la ocasión también de agradecer la persona que han venido que me han venido acompañando y han apoyado y han todo la fase de coordinación y de gestión de este taller. Déjame saludar y agradecer, por ejemplo, Guadalupe Martínez Fuente, la actual vicedecana de Internacionalización y Transferencia de Conocimiento, por la fase, especialmente la fase de diseño, pero también toda la gestión preparatoria de los talleres y toda la gestión que siempre, todo el apoyo que siempre nos da. Luego también en la parte ahora de realización del taller en sí. También quisiera agradecer el coordinador de grado en Sociología del programa de Educación Abierta, Félix Fernández Castaño, y mi compañera de gestión, de coordinación, que me acompaña con la coordinación de este taller, María Luisa Jiménez Rodrigo, la actual vicedecana de Bienestar, Visibilización y Calidad. Y bueno, muchas gracias por eso, toda la energía y los recursos que han venido dando, con que me han venido apoyando a lo largo de todo el taller. Además, agradecer absolutamente, necesario agradecer Marta Cáceres, por ejemplo, por la parte audiovisual, todo el apoyo que nos han dado con toda su capacidad de energía, y todo el equipo en general de coordinación. Y también agradecer cada uno de los ponentes, también en el caso de la asociación CERMI, a Daniel y a Marta, que hoy está aquí con nosotros y nosotras. Recordar a todo el mundo la parte importante final, ¿no? Ya que estamos al final de este taller, recordar la tarea que nos queda por hacer, este trabajo autónomo de reflexión crítica, ¿no? Que entonces se va a concretar como en la forma de un ensayo, en un formato estilo ensayo de máximo 2000 palabras, que va a ser básicamente centrado en esos 6, se va a centrar en uno de esos 6 temas que están disponibles en la plataforma eCampus, y que es necesario entregar, por favor, recordar a todo el mundo, para una fecha en concreto, el 14 de diciembre, en 2 semanitas. Esta es la fecha límite, y lo puede subir directamente a la plataforma. Este ensayo va a ser importante para, primero, obtener
la certificación, ¿no? Se acuerdan todo, ¿no? Y segundo, también va a ser interesante este ensayo para poder participar justamente a esta, digamos, pequeña competición que estamos realizando, ¿no? Para el final del programa de educación abierta. De hecho, habrá una entrega de diploma meritorio para lo mejor ensayo en marzo, cuando terminamos todo el programa de educación abierta, y en ese día habrá un acto de celebración, ¿no? Para justamente para el día de la Facultad de Ciencia Política y Sociología. Aprovechamos de esta fecha, el 15 de marzo, para hacer esta pequeña ceremonia de cierre con la premiación. Así que, sin nada más que añadir, siempre me lo puede preguntar alguna otra duda al final. Paso la palabra a Marta Castillo, que tiene muchísimas cosas por contarnos. Adelante, Marta. Hola, buenas tardes, Verónica. Muchas gracias por invitarme y por darme esta oportunidad. Y bueno, comentaros, sí me gustaría, como somos poquitos, si ellos pueden interactuar, ¿verdad? Entonces, si se pudieran presentar, pues así sería más interesante para mí. Entonces, Francisco, si te presentas, empieza, si puedes empezar tú. A ver, yo soy Francisco Parra, estoy en cuarto de política y nada, y estoy aquí porque estoy muy interesado en este tema. Vale. De las chicas, María del Mar, por ejemplo. ¿Están o no están? A ver, yo sí estoy, Lucía, venga, Lucía. Pues yo soy Lucía y estoy en primero de Sociología y me he metido en este taller porque me interesa el tema y me parece que nos falta conocimiento sobre él. Lucía, ¿te podemos ver? ¿Te importa activar la cámara o no se puede? Pues la verdad es que no puedo ahora mismo. Vale, sin problema. Vale. No pasa nada. No pasa nada. Bueno, pues yo soy Marta Castillo y como os comentaba Verónica, yo estudié Ciencias Políticas y Sociología. Entonces, cuando he preguntado quién eran el grupo de asistentes, me han dicho que son estudiantes de Sociología, pues la verdad es que me ha gustado eso, ¿no? Porque así creo que os puedo, de todo lo que os voy a contar, también os puedo ayudar un poco, ¿no? Y asesorar. Cuando estaba estudiando esa carrera, o por lo menos a mí, ¿no? Cuando estudié Ciencias Políticas y Sociología, era la titulación hace ya mucho tiempo, entonces no era un grado, era una licenciatura, y la especialidad fue Sociología, y cuando terminé, pues claro, lo primero que pregunta es ¿y ahora qué hago? ¿No? ¿Y ahora de qué trabajo? ¿Y ahora con esto qué puedo hacer? ¿No? ¿Qué puedo hacer con esta carrera? ¿A dónde me va a llegar? Porque hay una parte muy clara que es, por ejemplo, la parte política, si vas a ser político de un partido político, pues esa parte está muy clara. O si quieres investigar en la parte de sociología, si quieres dedicarte a la investigación también. Pero luego después, si no, es como, y hay un campo muy abierto porque es una carrera que te da formación y conocimiento de muchas cosas, pero claro, tienes que especificar, ¿no? Entonces, yo empecé ahí cuando ya estaba en el último año de mi carrera, conocí las entidades de personas con discapacidad. Yo soy una persona con discapacidad, es una pena que no me podáis ver físicamente porque a mí me gusta que me veáis. Yo soy una persona de talla baja, mido 1,30, ¿vale? Entonces, en ese momento, cuando ya estaba acabando la carrera, conocí a una asociación de jóvenes con discapacidad. Con esa asociación de jóvenes con discapacidad, pues a mí la formación en la carrera ayudé a que en esa asociación empecé a elaborarle los proyectos, ¿no? Se trabajaba a base de proyectos, hacías proyectos, se presentaban los proyectos. Y claro, ya sabéis, bueno, sobre todo Francisco, que ya está en cuarto, pues habrá diseñado mil proyectos, ¿no? Entonces, claro, para
en ese momento te resulta súper fácil decir, bueno, pues venga, voy a hacer un proyecto, elaboro un proyecto, lo presentamos y si nos dan un dinero, pues estupendo, ¿no? Y entonces así empecé a colaborar con la asociación. Entonces descubrí lo que es el movimiento asociativo, ¿vale? El movimiento asociativo, ¿qué es el movimiento asociativo? La necesidad del movimiento asociativo y por qué se está en el movimiento asociativo. El movimiento asociativo te da la opción de representar a un grupo de personas. Una asociación lo que hace es representar a un grupo de personas. Entonces, yo empecé desde una asociación pequeñita, ahora soy la presidenta de las personas con discapacidad de toda Andalucía, ¿no? Entonces ahora, cuando hay que representar a las personas con discapacidad de Andalucía, pues soy yo la persona que representa, porque soy la presidenta de la entidad que representa a todas las personas con discapacidad, ¿vale? Y eso a la vez es una salida laboral, porque para mí es mi trabajo. Yo llevo 15 años trabajando así, ¿no? Entonces, por eso me ha gustado también que seáis estudiantes de sociología y política, porque también os puedo ayudar, ¿no? en esa parte de decir, pues mira, puede ser una salida laboral, igual que en el ámbito de la discapacidad, de cualquier otro ámbito. Daros cuenta que en el movimiento asociativo, ya no solo de asociaciones, ONG, fundaciones, ¿vale? Ahí hay mucho campo y mucho trabajo y muchas opciones que no... yo sigo recomiendo que, bueno, que cuando enfocáis en las salidas laborales, que os enfoquéis en eso. ¿Y por qué está, no? ¿Por qué están las entidades? ¿Por qué está, por ejemplo, el CERMI? El CERMI es la entidad que yo represento. ¿Por qué está el CERMI? Porque el CERMI, yo tengo que hacer incidencia política. Incidencia política es el tema de la conferencia de hoy, ¿no? ¿Qué es la incidencia política? Y yo tengo que ir a la puerta de los despachos de los políticos y llamar y decir, mira, es que tienes que... estas políticas que tú estás diseñando aquí, que son muy bonitas, tienen que ser para personas con discapacidad. O hoy le digo, las personas con discapacidad necesitamos esto. Y si no hay una entidad que lo hace, ellos no se acuerdan. Y da igual el partido que sea. Aquí no vamos a hablar de partido ni de ideología política. Da igual, porque muchas veces se diseñan. Yo ya, sí os digo que voy a hablar siempre desde la perspectiva de la discapacidad, ¿vale? Entonces, la mayoría de las políticas que se diseñan, la mayoría de los planes que se hacen, de los estudios, en muchos casos no se cuenta con las personas con discapacidad. O no se tiene en cuenta las necesidades lo que necesitamos las personas con discapacidad. Entonces, imaginaros, claro, no puede ir una persona una a una diciendo, oye, a mí me hace falta que esta rampa, que se haga una rampa aquí. A mí me hace falta un intérprete en lengua de signos porque no tengo intérprete. Entonces, por eso están las entidades que representan a las personas con discapacidad. Entonces, un ejemplo de incidencia política que os puedo decir, ¿no? Por ejemplo, en el tema de educación. En el tema de educación, pues yo hago incidencia política para que los alumnos con discapacidad tengan los apoyos necesarios para realizar su formación, ¿vale? Muchas veces el niño, hablo de niños pequeñitos en los colegios, el colegio no es accesible o el material, no le facilitan el material que necesita. Entonces, claro, eso es una lucha constante. ¿Qué es lo que se intenta? O sea, ¿cuál es el objetivo principal? Que eso no sea uno a uno, sino que sea una ley, que sea a través de leyes, a través de normativas, a través que esté regulado para que cualquier niño con discapacidad tenga el material que necesite, ¿vale? Entonces, por ejemplo, también el otro día estuve en un foro de turismo accesible. Vale, ¿qué pasa con el turismo accesible? Las personas con discapacidad, sobre todo con discapacidad física, tenemos un problema grave a la hora de hacer turismo, porque no podemos hacer turismo porque la mayoría de los sitios no son accesibles. Las playas, imaginaros las playas. A las playas que vamos,
pues una persona en silla de ruedas. Las tablas normalmente no llegan hasta el final, llegan hasta la mitad. Entonces, claro, una persona que va en silla de ruedas, cuando llega a una playa normal, recordad las playas donde vayáis vosotros normalmente, pues te queda en mitad de la playa, ¿no? No tiene acceso. Y si va en silla de ruedas, tampoco tiene un sitio de sombra. Hay algunos puntos que son accesibles, hay unos puntos localizados de playa accesibles donde está equipado, pero los demás no. ¿Cuál es la incidencia política que yo hago? Pues yo hago con turismo, con la Consejería de Turismo, y decir, oye, que todas las playas tienen que ser accesibles, que no me vale que en la playa de Granada tenga 2 playas accesibles, pues en Málaga haya 2 y en Almería haya 20, porque Almería es la que tiene más, sino que eso tenéis que regularlo para que en las playas, por lo menos por cada zona, por cada ayuntamiento, haya un punto accesible y que una persona con discapacidad pueda ir a la playa, ¿no? Y pueda bañarse y pueda tener toda la equipación. También hacía una reivindicación en este foro sobre el acceso a diferentes monumentos. Hay monumentos que no se pueden tocar porque son patrimonio histórico. Entonces, hacer patrimonio, donde está el patrimonio no está la accesibilidad. No hacen obras de accesibilidad porque el patrimonio no se puede tocar. Entonces yo le decía, vale, pues si yo que tengo una nómina y con mis impuestos yo pago el mantenimiento de ese monumento, pues el día que no pueda entrar, cuando haga la declaración de la renta, voy a declarar que no puedo entrar y que me devuelvan la parte que proporcionan, ¿no? Porque si es más importante, ¿no? Yo le decía así, las reivindicaciones muchas veces hay que hacerlas con sentido del humor, por lo menos en los foros, ¿no? ¿Por qué? Porque si es más importante mantener la estructura de un monumento que el derecho de una persona a acceder, pues entonces le estáis dando más importancia a lo que es la estructura física, que vale, que el patrimonio está muy bien, pero estáis dando más importancia a eso que el derecho a una persona a que acceda a un monumento. Es que imaginaros la situación, ¿no? que se está viviendo. Entonces, para conseguir todo eso se consigue desde las entidades de personas con discapacidad. Las entidades de personas con discapacidad somos las que estamos continuamente pues reivindicando los derechos no exigiendo, pero sí pidiendo un tipo de necesidades. Por ejemplo, hace muchísimo tiempo, uno de los primeros logros que consiguieron el movimiento asociativo fue que las personas con discapacidad, la matrícula de la universidad fuese gratuita. ¿Por qué? Porque antiguamente era muy costoso y era muy difícil que una persona con discapacidad llegara a la universidad. Eso era impensable. Entonces, para facilitar un poco y promover esa iniciativa, pues se hizo así. Y también añadiendo los costes que tiene una persona con discapacidad, que muchas veces a nosotros tenemos muchos más costes que el resto, ¿no? de la gente. Todo eso es incidencia política que se va haciendo. En el tema de salud, por ejemplo, en el tema de salud pasa igual. En el tema de salud se reivindica el acceso al consultorio, al ambulatorio, por ejemplo, las personas sordas. Las personas sordas tienen un problema enorme en la comunicación. Ahora imaginaros por un momento que vosotros no podéis, os comunicáis con lengua de signos y ahora tenéis que ir al médico. Y ahora, ¿cómo le explicas tú al médico qué es lo que te pasa? Claro, ¿y qué es lo que se hace? Que la gente, hay un servicio de intérprete, ¿vale? Y entonces, bueno, pues todo eso es a base de peticiones y de sentarte y de reuniones con la consejería que sea o el área que sea necesario, en este caso con salud, de peticiones del colectivo de personas sordas para que ellos puedan acceder a un intérprete y se puedan comunicar y explicarle al médico qué es lo que les pasa. Sí, Lucía, levanta la mano, dime. Pues mira, yo quería comentar que con lo que has dicho del médico, yo tuve una profesora de lengua de signos que sus padres eran sordos y durante el periodo de COVID no dejaban acompañar a los padres al médico.
Y el médico se empeñó en que no podían entrar. Y al final tuvo que entrar la madre de la profesora, o sea, sola. Y le dijo, venga, pues apáñatelas tú sola para explicárselo. Y tuvo que entrar al final la hija, porque es que a veces yo creo que se pasan, la verdad. Porque no sé qué necesidad tiene, si es su hija. Sí, mira, hay una de las, claro, una parte es el movimiento de personas con discapacidad, ¿no? Lo que representamos las personas con discapacidad, hacemos dos cosas, o tenemos dos peticiones siempre. Una parte de la incidencia política que hacemos con los políticos, ¿no? Que haya reivindicando, pues, como estaba comentando, ciertas cosas. Y otra parte también que siempre pedimos es la formación en temas de discapacidad para profesionales. En este caso, por ejemplo, para el personal sanitario. El personal sanitario, nosotros, una de las cosas que le reivindicamos a la universidad es que podamos formar, hacer formación de discapacidad a los que están, a los alumnos de medicina, enfermería, terapia ocupacional, a psicología, incluso diferentes perfiles que sabemos que van a tratar con personas con discapacidad y que muchas veces no saben cómo hacerlo, o sea, no lo hacen bien porque no saben cómo hacerlo, simplemente porque hay un desconocimiento, ¿no? En este caso, por ejemplo, esta médica, pues claro, para ella primaba más su salud que el otro, pero es que era imposible comunicarte con una persona que usa lengua de signos sin un intérprete. Si tú no sabes lengua de signos, no te vas a poder comunicar nunca, ¿no? Entonces, son situaciones que pasa que facilitan. Nosotros también nos encontramos con una de las reivindicaciones de las personas con discapacidad en el tema médico, es que cuando van al médico, el médico no le presta atención a la persona con discapacidad, sino habla con el acompañante, ¿no? Y entonces, si yo estoy aquí, a mí no me pregunta, ¿cómo está? Sino le pregunta a la persona que está a mi lado, ¿ella cómo está? Y tú dices, oye, que yo puedo hablar, ¿eh? Que yo hablo, que yo sé cómo estoy. ¿Y ella qué tiene? ¿Y a ella qué le pasa? ¿no? Entonces, yo soy, vamos, tengo capacidad suficiente para poder describirte cómo estoy y en qué situación me encuentro, ¿no? Entonces, todo eso, por ejemplo, pues también es una incidencia política que hacemos en este caso con la Universidad de Granada y que le hacemos a los decanos de las diferentes facultades, el poder realizar una formación para diferentes perfiles que consideramos nosotros pues, con los que tratamos más. Ya os digo, por ejemplo, con medicina, con enfermería, con fisioterapia. Hay perfiles con los que vamos a tratar más y es importante que sepan cómo actuar o relacionarse con una persona con discapacidad, dependiendo de las discapacidades. El movimiento, o sea, las entidades de personas con discapacidad tienen una importancia porque somos la interlocución, ¿no? La interlocución entre la administración y las personas con discapacidad. Yo, por ejemplo, todo lo que reivindico o pido es porque las personas con discapacidad lo piden, ¿no? Las personas con discapacidad, pues a través de sus asociaciones, a través de escritos, a través de tal, pues van pidiendo diferentes cosas que sabemos que hacen falta. Entonces, toda esa información me llega a mí, yo me reúno con diferentes entidades, yo me reúno con la entidad, con la ONCE, por ejemplo, me reúno con la entidad de personas sordas, con la entidad que representa la discapacidad física, con los que representan a la discapacidad intelectual y ellos me van comunicando continuamente cuáles son sus necesidades, ¿no? ¿Qué es lo que se va necesitando o qué es lo que hay que hacer en ese momento? Y entonces, bueno, pues a través de toda esa información que yo voy recopilando, pues después me voy reuniendo con diferentes, en este caso, como es a nivel andaluz, pues me reúno con los consejeros de la Junta de Andalucía. Si fuese a nivel provincial, pues me reuniría con los delegados de la Junta en Granada o con los diputados o con los concejales del ayuntamiento. Lo que sí hay que tener muy claro es
si en un futuro pues vaya a liderar, ¿no?, alguna entidad sin ánimo de lucro, la que sea, o alguna fundación o algo, sí es muy importante una relación muy directa con toda la estructura política, con todas las administraciones, y saber muy bien cuál es la competencia de cada uno. Es decir, eso hay que definir, eso hay que saberlo bien, porque yo no puedo ir por ejemplo, a la Diputación de Granada a pedirle una cosa que no es de su competencia. Porque, bueno, puedo ir, pero me va a decir que no, que eso no lo puede hacer. Entonces, hay que saber muy bien, hay que tener definido cuál es la competencia de cada uno. Las consejerías, ¿qué es lo que hacen? Los ayuntamientos, ¿qué es lo que hacen? Las diputaciones, ¿qué es lo que hacen? Y hasta dónde llegan. ¿Cuáles son, en este caso, las subvenciones que dan a las entidades? ¿Cuáles son los servicios que prestan? ¿Hasta dónde puedes llegar, ¿no? Eso es el ayuntamiento. La Diputación de Granada, exactamente igual. La delegación provincial de la Junta de Andalucía, igual, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo muy definido para sacar el máximo provecho posible, porque si no, al final, pues vas a reunirte y a pedir una cosa que te van a decir que no es de su competencia. Si yo voy, por ejemplo, al Ayuntamiento de Granada y le digo que es que me hace falta que los colegios sean accesibles, me van a decir, claro, muy bien, yo lo apoyo, pero esa competencia no es mía. Yo no te puedo resolver, eso es de la Consejería de Educación. Eso es a nivel andaluz, de la Consejería. Dime algo municipal. Nosotros en Granada hacemos una incidencia política muy fuerte y presionamos con los autobuses de Granada. Los autobuses urbanos, la mayoría no son accesibles. Los que son accesibles, la rampa no le funciona. Y entonces, bueno, pues ahí vamos peleándonos con el ayuntamiento para que la flota sea accesible. ¿Por qué? Porque ¿cuál es qué es lo que queremos, ¿no? ¿Cuál sería el logro? El logro sería que una persona con discapacidad pueda hacer su vida exactamente igual que el resto. Es igual. Entonces, que podamos salir a la calle, movernos, ir al cine, comprar, hacer cualquier cosa que hace cualquier persona sin discapacidad y poderla hacerla de la forma más autónoma posible. Entonces, para eso, pues las calles tienen que ser accesibles, el transporte urbano tiene que ser accesible y accesible la accesibilidad física, como estaba comentando, de la rampa, pero también hay otra accesibilidad que no se ve y prestamos poca atención, que es la accesibilidad cognitiva. Y la accesibilidad cognitiva es súper importante, porque una señalización de lectura fácil, pues eso nos ayuda a todos y facilita a todos. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Supongo que habré ido al IKEA, ¿no? En el IKEA hay una flecha que te dice por dónde tienes que ir. Y en muchos sitios cada vez, y ahora cada vez en más sitios hay esas indicaciones, ¿no? Te dicen una flecha y en muchos sitios, dependiendo del color, tú ya sabes que ese color va a un lado y el otro color va a otra área. Y eso es tan fácil, mucho más fácil que entre en el hall de un edificio, te plantan un cartel enorme y dices, bueno, ¿y ahora dónde tengo que ir? ¿Y cómo voy? ¿Y qué planta es? ¿Y qué tal? ¿No? Una persona con una discapacidad intelectual, eso le resulta mucho más complicado. Pero si una persona con discapacidad intelectual llega a un edificio y ve que donde tiene que ir está señalizado con un cartel claro y conciso y adjudicado con un color, esa persona va a seguir ese color. Y ese le va a ayudar a él, pero es que no va a ayudar a todos. Que eso es como la rampa. Cuando dice la rampa, si tú tienes una rampa buena, eso ayuda a todos. Pues esto es igual. Si la señalización es de lectura fácil, pues igual que le ayuda a la persona con discapacidad intelectual, a todos los demás nos va a facilitar. Porque mientras que eres joven, pues bueno, te defiende y te desenvuelve. Pero todos nos hacemos mayores y cuando nos hacemos mayores, nuestra capacidad cognitiva va disminuyendo. Y luego después también cada vez queremos más las cosas más rápidas, ¿no? Tiene que ser, estamos acostumbrados a ya, la pantalla, ya, el teléfono, ya, ¿no? Todo es, venga, ahora, pon. Y si tarda 2 segundos, ya es demasiado tiempo, ¿no?
Entonces, toda esa parte de accesibilidad, eso facilita. ¿Cómo se consigue eso? Igual, haciendo incidencia política. Es igual. Esa es la única forma que tenemos ahora mismo el colectivo de personas con discapacidad para conseguirlo, para conseguir poder tener una vida lo más autónoma posible y poder hacer cosas que hace cualquier otra persona, que para nosotros es súper complicado y súper difícil de hacer, ¿eh? Entonces, ese es el objetivo de las entidades de discapacidad y eso es lo que se llama incidencia política. A mí la formación, la licenciatura me ayudó, gracias a la licenciatura, pues yo estoy ahora de presidenta. Si no tuviera una licenciatura, obviamente no sería presidenta. Eso está clarísimo. Las personas con discapacidad tenemos que estudiar incluso mucho más que el resto, porque tenemos que demostrar que somos válidas, porque siempre se cuestiona, entonces hay que demostrar que eres válido y para acceder a un puesto de trabajo, cuanto más formación tengas, pues mucho mejor, ¿no? Bueno, eso pasa en general a todo el mundo, a nosotros nos pasa todavía más. Entonces, yo hago mucho hincapié también en que los niños con discapacidad tengan los apoyos necesarios en los colegios para que puedan tener una formación. Porque eso, cuanto más formación tengan, en un futuro ellos podrán ser más independientes. El empleo, el conseguir un empleo, al final lo que te da es una independencia, y si no una independencia total, una independencia parcial, pero sí te ayuda a ser lo más autónomo posible, ¿no? Y ese es el objetivo. Y desde CERMI Andalucía, la incidencia política es que se cumplan los derechos de las personas con discapacidad y que todos los derechos que tiene cualquier otra persona, que nosotros podamos hacerlo y podamos tener derecho a eso, ¿no? Y cualquier cosa que vosotros hagáis en vuestro día a día para las personas con discapacidad, en algunas cosas son mucho más difíciles y en otras son imposibles. O sea, es como decir, no, es que no hay, porque esto no está. Aunque nos creamos que estamos en el siglo XXI, en una super sociedad moderna y tal, luego hay muchas necesidades que no están totalmente cubiertas y que hace falta, pues eso, hace falta que haya entidades que hagan esa incidencia para reivindicarla, ¿no? Ojalá algún día no sea así. Vamos, sería genial tener una sociedad inclusiva donde está unas ciudades diseñadas para todos, donde, bueno, pues que no tengamos las entidades con discapacidad, no tengamos que estar, porque eso significa que la persona con discapacidad ya está totalmente integrada. Entonces, eso sería ideal. Ahora mismo no es así y por eso, pues, por eso tenemos que existir y por eso estamos. Ahí el CERMI lleva más de 25 años, o sea, imaginaros el trayecto que lleva el movimiento de personas con discapacidad y bueno, yo creo que por el camino que vamos a estar mucho más. Yo no sé lo que estaré de presidenta, pero lo que es la entidad estará mucho más tiempo porque hay muchas cosas que todavía hay que conseguir y que tratar y sobre todo porque la discapacidad, se es consciente de la discapacidad cuando se conoce a alguien con discapacidad, cuando tiene a alguien cercano, cuando te ha tocado por algo, o sea, te ha tocado, me refiero que a lo mejor pues tienes un accidente o incluso temporalmente, ¿no? Te rompe una pierna, te tienes que sentar en una silla de ruedas y entonces eres consciente de decir, bueno, la facultad vuestra, cuando yo estudiaba, eso no era accesible, eso lo cambiaron hace tiempo, pero hace años la facultad no era accesible. Entonces, si yo hubiese ido en silla de ruedas, había aulas en las que no hubiese podido entrar, porque es que no eran para nada accesibles. Yo recuerdo, ahora no sé cómo serán las sillas, pero recuerdo que había
las mesas eran todas unidas, ¿no? Y luego unas banquetas. Claro, yo tenía que estar sentada así en el filo, ¿vale? Para poder llegar a la mesa y poder escribir. Porque si yo me sentaba, me metía el culo para adentro, la distancia que había era tan grande que yo no llegaba. Mirad mi brazo, ¿no? Es que... entonces, yo no llegaba. Entonces, yo tenía que estar así sentada en el filo para poder escribir. Claro, eso ahora mismo, vamos, ahora mismo si hubiese alguien con discapacidad y reivindicara eso, se quitaría, ¿no? Le adaptarían la mesa y la silla. Pero que todas esas cosas, bueno, pues se lucha y se pelea desde las entidades para que eso sea así. Y aún así, muchas veces se tiene en el tema de los servicios, por ejemplo, en las facultades, cuando yo participo en la facultad en jornadas, imaginaros que estas jornadas son presenciales, pues muchas veces el cuarto de baño de personas con discapacidad está cerrado con llave. Y eso es una queja que yo le hago siempre a la facultad. Vamos a ver, este cuarto de baño tiene que estar abierto. O sea, tú no tienes por qué yo no tengo por qué ir al conserje cada vez que yo quiera hacer pipí. O sea, es que no, es que yo quiero entrar cuando yo quiera. Y quiero salir cuando yo quiera. Pero no puede ser que yo cada vez que tenga que ir al cuarto de baño, tenga que ir al conserje, que el conserje está ahí, que esté en conserjería, que ya sabemos todo cómo funciona eso, y que me abran la puerta del cuarto de baño. Y entonces me dicen que es que el cuarto de baño, si no, porque es que se ensucia porque lo usan. Digo, bueno, pues que lo limpien. A mí me da igual. Pero una persona con discapacidad tiene que tener un acceso al cuarto de baño exactamente igual que tienen todos los alumnos, porque si vosotros le tuvierais que abrir la puerta, imaginaros del cuarto de baño a cada alumno que hay allí, pues entonces no hace falta allí una persona, ¿no? Para eso. Fijaros los detalles, ¿no? Os pongo un poco ejemplos porque con los ejemplos del día a día son los detalles que nos damos cuenta de decir, esto hay que cambiarlo. Si ya hemos conseguido, que ya se ha conseguido un cuarto de baño accesible, pues hazlo accesible total, déjalo abierto y deja que el alumno entre y salga como cualquier otro alumno. El alumno no puede ser que entre y salga y se entere toda la facultad entera de que vaya al cuarto de baño. En psicología, por ejemplo, los alumnos con discapacidad entraban por una puerta lateral, que era como una puerta de emergencia. Entonces esa puerta de emergencia tenía una alarma. Cada vez que se abría, sonaba la alarma. Entonces ellos, cada vez que entraban y salían, sonaba la alarma. Y tuvimos una pelea que no podéis imaginar con la Facultad de Psicología para que desactivaran la alarma. Porque claro, a mí me decían, Marta, es que te da vergüenza porque claro, cada vez que tú vas a entrar y salir de la facultad, ¡yeah! ¡Suena la alarma! ¿No? Y entonces sabía todo el mundo que eran ellos. Pero es que, y yo le decía al decano, le decía, pero vamos a ver, poder desactivar la alarma es tan fácil como desactivar la alarma. La persona con discapacidad quiere pasar lo más desapercibida posible. Entonces, la persona con silla de ruedas no tiene ninguna necesidad de cada vez que entre y que salga se entere toda la facultad entera o salte una alarma. Entonces, pues todas esas situaciones que parecen de película, porque esto cuando lo cuentas dices, esto es de película total, ¿no? Esto es imposible que esto esté pasando, pues pasa. Entonces, ¿cuál es la forma para conseguir que eso no pase? Pues que haya una normativa que regule cómo tiene que ser, por ejemplo, en este caso, la accesibilidad, el derecho de que una persona con discapacidad entre por la puerta principal y no tenga que entrar por ninguna puerta lateral, ni nada, porque parecemos como antiguamente los sirvientes, ¿no? De los ricos, los sirvientes entraban por una puerta y los ricos por otra. Pues nosotros, los alumnos sin discapacidad, entran por la puerta principal y los alumnos en silla de ruedas entran por un lateral, ¿no? Entonces, ahí es donde hacemos esta incidencia política tan importante, ¿no? De decir, necesitamos, esto tiene que, siempre decimos lo mismo, esto tiene que ser por ley, una normativa, porque si no es voluntad de cada uno, y no se trata de voluntad, no se trata de que sea voluntad, ni que seamos buenas personas o malas personas, no se trata de eso.
No se trata de que en una tienda dependa de la voluntad desde la tienda poner una rampa o no poner la rampa. No. Se trata de que haya una normativa que exija que tiene que haber una rampa o que tiene que haber un acceso directo. Entonces, mientras que eso no esté así por una normativa, es muy difícil. Por eso es tan importante el papel que hacemos las entidades de personas con discapacidad. Y eso es lo que se llama incidencia política, ¿no? El presidente de la Junta de Andalucía me decía el otro día en un acto, decía, cada vez que veo a Marta me tiemblan las piernas, porque siempre tiene algo que decirme. Entonces yo le digo, sí, siempre tengo algo, porque es que hay cosas muy importantes que hay que solucionar, pero cuando se solucionan esas, luego hay otras también importantes que hay que solventar. Y siempre tendremos cosas hasta que, bueno, pues hasta que no estemos todos concienciados, hasta que no haya una normativa que regule el derecho de las personas con discapacidad a hacer su vida exactamente igual que el resto. Y eso es poquito a poco, día a día, trabajando y haciendo, concienciando. Y otra cosa principal que consideramos nosotros que es importante es educando a los niños en la escuela para la discapacidad. Los niños en la escuela, los niños siempre son el futuro, y si a los niños a través de juegos o de cuentos, de lo que sea, se le dice que hay personas, que hay un mundo de personas diferentes, porque hay mucha gente diferente y que cada uno es diferente, y un niño tú lo sientas en una silla de ruedas y le enseñas que si hay un escalón no pueden pasar con la silla de ruedas, yo estoy segura que ese niño en un futuro, cuando si va a abrir una tienda, por ejemplo, se acordará de eso y pondrá una rampa o la hará llana, ¿no? O buscará un sitio que sea llano. Porque esas cosas que vivimos en esos momentos de infancia siempre se nos quedan grabados. Y decir, pues yo voy a recordar esto. O voy a recordar, si soy médica, que cuando venga una persona con discapacidad le tengo que hablar directamente a la persona con discapacidad. No hace falta que le hable al acompañante. La persona con discapacidad está preparada para contestar y hacer. Entonces, bueno, pues eso sería ideal que bueno, pudiéramos acceder desde las entidades nos ofrecemos a eso, que pudiéramos acceder a los colegios a dar esa formación. Y lo maravilloso sería que se hiciera desde los colegios, ¿no? Que desde el plan de formación pudieran una formación en discapacidad bueno, pues que los niños sean conscientes de esas situaciones. Así que yo creo que he resumido, he hecho un breve resumen, no sé si más largo o más corto, y ya está. Si tenéis alguna pregunta o queréis decirme lo que sea, para adelante. Claro, ya que estamos, yo aprovecho para preguntar. Claro. Bueno, primero, de verdad agradecerte por el tiempo por la participación y por el tiempo que nos puede dedicar, ¿no? con tanto trabajo de incidencia que hay que hacer y que se hace en vuestra asociación a diario, ¿no? Como también. Yo quería preguntar, considerando que SERMI entonces representa o está conformado básicamente por más de 30 asociaciones, ¿correcto? Sí. Sí. Considerando eso, entonces la complejidad de la estructura como federación, ¿no? ¿Cómo se recoge? ¿Cuál es cómo funciona la recogida justamente de demanda y reivindicación de toda esta entidad? ¿Es algo que se hace a través de un procedimiento específico? ¿Se hace de manera más informal, menos informal? Para entender cómo se recoge demanda y reivindicaciones ¿no? en ese contexto de pluralidad, ¿no? De contexto muy plural. Y además, porque como hemos visto en el taller, no hay solo
digamos, un modelo justamente de personas con discapacidad, sino que hay una pluralidad y de una heterogeneidad muy, muy considerable. Y luego la otra pregunta con respecto a justamente qué significa la incidencia política desde la perspectiva de CERMI, desde vuestra perspectiva, ¿a qué nivel se logra entonces hacer incidencia política con más eficiencia? A nivel de Andalucía, entonces me imagino Sevilla, o a nivel municipal, a nivel de municipalidad en general o a nivel de consejería específica. ¿Cuál es o sea, según vuestra experiencia, ¿no? ¿Cuál es la manera más eficiente realmente en que se puede hacer esta incidencia? Pregunto, yo soy de política y entonces obviamente esta cosa me llama mucho la atención. Sí, yo, claro, encantada. Todo lo que pueda ayudaros y facilitaros. La primera pregunta que decías, que cómo recogemos la información, ¿no? ¿Cómo sé yo la necesidad como presidenta de... Entonces, nosotros desde CERMI tenemos comisiones. Comisiones de salud, comisión de empleo, comisión de centro de día, de centro ocupacional y residencia, donde están las personas con discapacidad, de educación, de mujer, de casi de todas las áreas, ¿no? Más o menos, hay una comisión. Entonces, en esas comisiones están formadas por representantes y sobre todo técnicos de las diferentes entidades, ¿no? Pues de la entidad de discapacidad intelectual, de personas sordas, de las personas con discapacidad física. Entonces, en esas comisiones es donde se recogen todos los temas que hay que tratar, ¿vale? Por ejemplo, hace poco os cuento un ejemplo que creo que os puede resultar útil. Nos hemos reunido con empleo, ¿vale? Con la Consejería de Empleo. ¿Qué es lo que pedimos con la Consejería de Empleo? Con la Consejería de Empleo pedimos que haya cursos para personas con discapacidad. Los famosos estos cursos, bueno, vosotros sois más jóvenes, pero cursos de formación, muchas veces los cursos de formación para acceder a ellos tienen un nivel muy alto para las personas con discapacidad, y hay personas con discapacidad que no llegan a ese nivel que te piden, ¿no? A lo mejor te piden la ESO o el bachiller, y hay gente con discapacidad que no tiene el bachiller, o gente con discapacidad intelectual que no lo tiene y nunca lo va a tener porque no llega a eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos que hemos hecho con la Consejería de Empleo? ¿Qué es lo que estamos tratando con ellos? Que haya cursos para personas con discapacidad y que se pueda acceder, que el requisito para acceder pues sea un nivel mucho más básico, ¿vale? Que no tengas que tener el bachiller, por ejemplo, ¿no? ¿Eso cómo lo hemos conseguido? Pues a través de las reuniones que tenemos con las entidades, ¿vale? Entonces las entidades son las que nos dicen, pues mira, necesitamos esto porque tenemos 200 socios con discapacidad intelectual que no pueden acceder al curso de informática porque están pidiendo el bachiller. Entonces, para que ellos puedan acceder a un curso de informática, necesitamos que haya un curso de informática con que el requisito pues sea a lo mejor la ESO, pero no sea el bachiller, ¿vale? Así es un ejemplo, ¿no? De cómo nos llega la información o me llega a mí la información para que yo pueda luego sentarme con el político o el directivo que sea, ¿no? Y trasladarle las necesidades, ¿no? Y en el tema que me has dicho de incidencia política, ¿cómo se consigue más? Se consigue más, la clave está en pedir, o sea, en hacer incidencia política, dependiendo de lo que yo decía, hay que saber muy bien diferenciar cuáles son las competencias de cada uno, ¿vale? Ahí está la clave. En el Ayuntamiento de Granada. El Ayuntamiento de Granada tiene unas competencias. Entonces, va a tener éxito haciendo incidencia política si tú vas a pedir cosas que correspondan al Ayuntamiento de Granada y que sea el Ayuntamiento de Granada el que tenga capacidad
y las pueda gestionar. Si yo al Ayuntamiento de Granada voy a decirle por ejemplo, ¿qué os digo? Una cosa general que os pueda comentar, que sea... yo al Ayuntamiento de Granada, por ejemplo, le puedo exigir lo del transporte público, que los autobuses de Granada sean accesibles. Eso sí que se lo puedo exigir al Ayuntamiento de Granada, porque eso es competencia del Ayuntamiento de Granada. O yo le puedo exigir al Ayuntamiento de Granada que los aparcamientos de personas con discapacidad estén ocupados por vehículos que tienen tarjetas de personas con discapacidad. Y no que estén ocupados por cualquiera que llega, aparca y pone los 4 intermitentes. Y se va, ¿no? Entonces, bueno, pues que la policía, pues que tenga en cuenta eso y que cuando se llame a la policía, pues que la policía vaya rápida y quite del aparcamiento. ¿Por qué? Porque eso es una cosa de competencia del Ayuntamiento de Granada. Pero yo no puedo ir al Ayuntamiento de Granada a decirle que que queremos cursos de formación para personas con discapacidad. Porque me va a decir, es que yo no hago eso, yo no hago los cursos de formación. Eso lo hace la Consejería de Empleo. ¿Vale? Entonces, la clave está en eso, en pedir. Cada entidad de discapacidad tiene como unas competencias. Yo trabajo a nivel andaluz, entonces para la Junta de Andalucía. Las entidades de Granada, que son provinciales, son las que tienen que hacerlo a nivel provincial. Igual que si fuese en un pueblo. En un pueblo, ¿quién es? Pues la entidad del pueblo. Entonces, la clave está, vosotros que os vais a dedicar en la política, tenéis que tener siempre muy claro cuál es la competencia de cada consejería, de cada delegación, de cada diputado, diputada, de cada concejal. Eso es lo primero que tenéis que saber, ¿vale? Para saber cómo os podéis dirigir, qué es lo que podéis pedir, reivindicar o tratar, ¿no? O, bueno, si vosotros sois los políticos no tenéis problema porque los políticos tienen muy claro lo que sí pueden hacer y lo que no pueden hacer, ¿no? Entonces, si ocupáis algún cargo político, ahí a eso os lo van a decir claramente, os van a decir rápidamente vosotros, tú llegas hasta aquí, a partir de aquí esto no es tuyo, ¿no? Esto es como cuando escucha a un político decir, el presidente de la Junta de Andalucía, dice, no hay dinero, pero es que no hay dinero porque desde el gobierno central no me lo mandan, ¿no? Entonces siempre hay alguien por encima, ¿no? Es que desde el gobierno, y el gobierno central dice, es que Bruselas no nos manda los fondos europeos, entonces no llegan los fondos europeos, ¿no? Entonces esto es así. Tenéis que tener muy claro si vais a tratar con la administración, sea la que sea, tener muy claro siempre cuando vaya a dirigir a alguien o algún área, cuál es la competencia, ¿vale? Cuáles las funciones que tiene y qué es lo que hace. No sé si te he respondido, Verónica. Muchas gracias, sí. Vale. Muchísimas gracias. Estupendo. A ver si Lucía y Francisco quieren aprovechar este momento que estamos aquí todos. Sí, yo quería decir, me parece muy interesante, o sea, me produce mucha curiosidad el hecho de cómo son esas reuniones, o sea, cómo es la negociación entre la entidad y el político de caso, o sea, el político en este caso, porque quería saber si desde CERMI se trabaja con algún tipo de equipo jurídico o equipo legal que pueda, por ejemplo, está la Ley General del Derecho de las Personas Discapacitadas del 2013. Entonces, basándose en ella, porque ya sabemos todos cómo funciona esto, ¿no? Cuando vas a un sitio, según la voluntad que tenga ese político también o las ganas que tenga, muchas veces también es de cuestión de importancia, ¿no? De qué quieras resolver antes y que dejen para lo último temas que ellos no consideran importantes. Entonces, las organizaciones tienen la posibilidad o trabajan con algún equipo jurídico que diga, mira, si no cumples, te denuncio. Si no cumples y si no cumples tu jefe, denuncio. O sea, llevo esto más al fondo. Sí, si hay un apoyo jurídico, ¿vale? Eso sí que lo hay, porque nosotros sí que trabajamos mucho con la normativa. Cuando no la cumplen, le hacemos ver que no la cumplen. Normalmente no se suele denunciar digo de juzgado,
¿vale? Se suele denunciar, hacer una denuncia pública, ¿no? No se suele denunciar, no se suele ir a juicio, no sea que sea una cosa, ¿sabes? Tiene que ser una cosa muy grave. No se suele ir a juicio, pero sí se denuncia y sí que se dialoga y se habla. Con los políticos hay que ser, en la primera reunión no vas a conseguir lo que quieres. Ellos te van a escuchar, te van a decir que sí y ya está. Entonces, para conseguir lo que quieres, tienes que ir 1000 veces más con el mismo tema. Por eso yo creo que por eso llevamos tantos años y por eso las entidades al final estaremos toda la vida. Porque los políticos no suelen resolver de forma ágil. Ellos siempre te escuchan. Bueno, además, o sea, ellos me atienden porque es parte de su función. O sea, ellos tienen la obligación de atenderme. No es que hagan ningún favor, es que ellos me tienen que atender, ¿no? Entonces ellos me atienden, algunos con más tiempo, otros con menos, pero bueno, al final me atienden. Las respuestas no siempre se responden. Entonces, cuando pasa un tiempo, yo siempre, por ejemplo, pongo 3 meses, ¿no? Yo calendarizo con ellos, con los consejeros. Yo calendarizo con los consejeros, tengo reuniones cada 3 meses con los consejeros. Y con el presidente de la Junta de Andalucía igual, cada 3 meses. Entonces, cada 3 meses me siento y digo esto. Normalmente, en la mayoría de los casos, no se ha conseguido nada. Digo, venga, saca el documento de hace 3 meses. Que te voy a decir lo mismo que ahora. ¿Por qué? Porque también la administración, la forma de trabajar es tan lenta, ¿no? Que cuando llevas una propuesta y ellos te la aceptan, hasta que eso se consigue, puede pasar un año para cambiar cualquier normativa, cualquier procedimiento, cualquier cosa, ¿no? Entonces eso es tan lento, tiene que pasar por tantas áreas, por tanto, que bueno, porque se ralentiza todo mucho, ¿no? Entonces, bueno, esas reuniones, la verdad es que son interesantes, ¿no? Podríamos hacer un día una práctica de que veáis cómo son las reuniones. Algunas nos van a dejar entrar, porque algunas son más movidas que otras, ¿no? Pero bueno, alguna reunión así sí podríamos plantearlo. Mira, Verónica, eso sería una buena práctica para hacer, sobre todo ahora que se pueden hacer online, ¿vale? Qué bueno, es verdad. Yo, si queréis, algún día pediría permiso a algún político. No creo que te dejen. No, sí me dejan, sí. Ellos no tienen problema. Porque una reunión que vayan a tratar temas generales, ¿no? Cosas que no sea una negociación privada. Pero una cosa así que si veáis, ¿no? Ojalá, si de hecho, o sea, de hecho yo soy partidario de que esas reuniones se publiciten lo máximo posible porque realmente los requisitos, las cosas que se están reclamando son súper lógicas y es un derecho de todos los ciudadanos. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos ver esas reuniones? ¿Sabes? Porque al final yo tampoco puedo pedirle al político de turno realmente cuentas cuando no sé lo que te ha dicho a ti, ¿sabes? Entonces, es un poco, bueno, transparencia. El otro día también nos hablaban de el diputado, el defensor de la ciudadanía de Granada, nos hablaba que incluso en esta situación, con el tema del COVID y todo esto, es como que se ha puesto por delante que la crisis hay una crisis enorme para todos, pero es que ha afectado, como nos dijo él, ha afectado mucho más a las personas con discapacidad, porque es como que se quedan todavía más aisladas dentro de una crisis. Entonces me parece muy relevante esto, la verdad. Ojalá se pueda seguir trabajando. Sí, ahora lo que estamos haciendo, bueno, una de las cosas que estoy haciendo es que la gente con discapacidad vuelva a recuperar sus servicios, sus terapias, su rehabilitación, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso, por ejemplo, eso ha sido una lucha impresionante con el tema de la vacunación, que los vacunaran de los primeros para que pudieran acceder a sus terapias, porque hay gente con discapacidad que ha empeorado muchísimo de estar un año entero en su casa. Claro, tú en tu casa, pues tú no tienes las terapias, ni tienes el material, ni tu familia está preparado, ni tiene por qué estarlo, porque es la familia, no son terapeutas, no son profesionales, ¿no? Entonces, sí ha habido un empeoramiento total, un empeoramiento más grave, ¿no? Entonces ahí hemos trabajado mucho, por ejemplo, para el tema de las vacunas, para que vuelvan a las terapias, para que las terapias nos dieran permiso para abrir las asociaciones donde se hacen rehabilitación
y pudieran acceder. O sea, que es que por eso digo que hay mucho trabajo que hacer, que hacemos, ¿no? Que en realidad muchas veces no se ve, pero bueno, que se hace. Pues muchas gracias. Sí. Yo gracias a vosotros y bueno, lo que queráis. Dime, Verónica. Sí, no, para aprovechar la última duda que yo tenía era preguntarte eso. Mi compañera María Luisa ha dado también una parte de esta sesión del taller y nos hablaba también de un plan, el Plan de Acción Integral para Mujeres con Discapacidad en Andalucía, 2008-2013. Entonces, ahora nos has hablado ahora de recientemente la incidencia que se está haciendo en el ámbito COVID, absolutamente relevante en esta situación. Quería saber, por ejemplo, en ese momento, 2008-2013, ¿no? En el medio de otra crisis, en ese momento, si por ejemplo, han podido participar o de alguna forma trabajar de la mano con la administración, en ese caso, con lo experto para hacer ese plan de acción integral para mujeres con discapacidad que justamente puede ser parte de la incidencia, ¿no? En este caso. Claro, la elaboración del plan, la forma de elaborar los planes es muy parecido como yo estaba comentando de las comisiones de trabajo, ¿no? La administración, ahora por ejemplo se está desarrollando el siguiente plan de mujeres con discapacidad, ¿vale? Y cómo hay una parte que desarrolla la administración y otra parte que se hace a través de la participación de mujeres con discapacidad. Entonces nos piden participar a las entidades de mujeres con discapacidad y que hagamos las aportaciones oportunas. Y entonces, bueno, se hacen grupos de trabajo y se trabaja sobre diferentes temas, diferentes áreas, diferentes cosas, ¿no? Y toda esa información luego se vuelca en el plan integral. Entonces nosotros participamos siempre en los planes integrales, ya sea de mujer, en general, cualquier plan, en el plan de empleo de personas con discapacidad, en cualquier plan que haya para personas con discapacidad, siempre participa el CERMI y participan todas las entidades de personas con discapacidad. También individualmente, entonces. Sí. Qué bueno. También individualmente, sí, porque el CERMI hace una lucha por la discapacidad en general y luego cada entidad tiene que luchar por lo suyo, claro. Porque cada entidad tiene unas necesidades diferentes. Cosa específica, entonces. Sí. Estupendo. Pues a mí me ha parecido súper interesante también la parte, la sesión preguntas que hemos podido ver no más en detalle cómo funciona ¿no? en el día a día este trabajo súper cansino, me imagino, y súper que necesita un montón de energía y un montón de coordinación. Y lo hemos visto que vosotros ¿no? sois un ejemplo de buena práctica en el sentido de también coordinación, no solo de incidencia. Y bueno, perfecto. Entonces, ya paro la grabación porque me la había también olvidado esto. Y nada, le agradezco